¿Quién es Eduardo Sacheri, pero por Eduardo Sacheri? Uy, qué difícil. Bueno, soy argentino, vivo en Castelar, provincia de Buenos Aires, desde que nací. Soy escritor, básicamente de novelas, cuentos, guiones de películas, y soy licenciado en historia también. O sea, durante buena parte de mi vida me dediqué fundamentalmente a la enseñanza de la historia en la universidad y en colegios secundarios, y ahora estoy más dedicado a la escritura que a la docencia, pero sigo con un pie en cada una de esas actividades. Como profesor de historia, ¿es muy cierta esa frase de la historia la escriben los que ganan? Me parece que es una frase que tiene el peso del mito. Quiero decir, hoy en día, a esta altura de la civilización, los investigadores académicos de historia investigan científicamente, y esa investigación científica prescinde de las opiniones de los que ganan y de los que pierden, porque también habría que revisar, no es el caso, no es el momento, pero a veces las derrotas también elaboran su mito de explicación, y los derrotados también construyen su versión de la historia, que puede tener una enorme amplitud y repercusión. Pero de nuevo, lo que uno pretende como investigador es una versión lo más objetiva posible de la historia, que no tiene que ver ni con los que pierden ni con los que ganan. ¿Te imaginas dentro de, no sé, 40 o 50 o no sé el tiempo que puede pasar, obviamente en una clase de historia, el Eduardo Sacheri de dentro de 50 años, el profesor va a dar una clase de esto que está pasando, de esta pandemia? ¿Cómo te imaginas que puede ser esa clase? ¿De qué hablarán, por ejemplo? Mirá, yo creo que todavía no sabemos si merecerá entrar en la historia o no. Pero ¿por qué te digo esto? Porque indudablemente el impacto sobre nuestras vidas a principios de 2020 de esta pandemia es enorme, gigantesco, global. No estamos, no podemos hablar de otra cosa. Estemos donde estemos en el planeta, estamos afectados por esta situación. Ahora, eh, desconozco, y creo que la mayoría desconocemos, cómo será el mundo dentro de 6 meses, de 10 meses o de un año. Entonces, Por supuesto. si para dentro de 6 meses, 10 meses o un año, el impacto de la pandemia deja huellas de largo plazo, porque lo que estudia la historia es el largo plazo y los cambios de largo plazo. Entonces, si esta pandemia deja efectos de largo plazo, sin duda la estudiaremos, empezando por sus implicaciones sanitarias, económicas, culturales. Ahora, suponete, Daniel, que eh, esta pandemia de acá a un año no deja más secuelas que, indudablemente, el dolor que causó en sus víctimas, y alguna precaución adicional en el movimiento internacional de personas. Estoy especulando, Sí, porque sí, sí, claro. es a eso lo que me estás invitando. Bueno, probablemente en ese caso no merezca más que un renglón en alguna historia muy detallada, que diga, en el 2020 durante 3 meses el mundo estuvo cerrado. En una Y mesa de el renglón, examen. Pregunta de examen. claro, pero tal vez, digo, una de las precauciones que los historiadores tenemos que tener es no apresurarnos a juzgar las cosas. Desde el periodismo, sí, es natural Seguro. que la coyuntura te obligue a inmediatamente analizar, pensar, razonar, relacionar, pero el historiador necesita tomarse un poquito de tiempo precisamente para ver qué tan profundas van a ser las huellas de las cosas. ¿Cómo le explico a los gringos? Vos sabés que me pasa algo, te voy a entrar en tema. Hace 5 años que vivo acá, obviamente vivo mucho el fútbol, mi hijo juega al fútbol, recorro mucho las canchas acá, pero hay algo
que los gringos tienen, y es el dinero, la cantidad, 300 millones de personas, así que imagínate cuántos jugadores pueden generar. Están muy entusiasmados con el fútbol, con el soccer, pero les falta algo que tenemos nosotros, los sudamericanos, vamos a decir, argentinos, brasileros, uruguayos, por supuesto, les falta eso, la picardía. ¿Cómo le explicaría Eduardo Sacheri qué es la picardía para los gringos para que puedan crecer en el fútbol? ¿Y vos estás seguro que les conviene, Daniel, aprender la picardía? No, te lo pregunto, yo creo que tiene una raíz cultural que nos viene hasta de nuestras raíces europeas coloniales, la picaresca española, por ejemplo, esto de decir una cosa, sostener una cosa y hacer otra, saber que una cosa es la ley y otra cosa es la trampa y los atajos que podemos tomar en relación a la ley. Entonces, es verdad que el fútbol es un deporte de apariencias, de movimientos aparentes y de movimientos reales, y de cuerpos que pronostican que van a hacer algo y que hacen otra cosa. Eh, entonces, claro, probablemente es un juego que se nos da muy bien precisamente por estos dobleces de nuestras actitudes. Indudablemente a los gringos, como decís vos, les convendría aprender esta picardía para abordar con menos ingenuidad un juego tan lleno de cosas subrepticias, pero no sé si van a terminar perdiendo más de lo que ganan con esa cuestión. ¿Por qué lo digo? Porque si uno no juzga a los sudamericanos en cuanto a cómo nos va, no en el fútbol, sino en la vida en general, Tal en cual. nuestro progreso socioeconómico, en nuestro respeto de la ley, bueno, en nuestra evolución como sociedades, no sé si nuestra picardía nos es tan favorable. No sé si van a ser un buen negocio, Daniel. Esa es mi duda. Te lo dejo para vos. Habría que ver qué dice la historia dentro de unos años. Viste que hay frases, por ejemplo, a mi gusto, esas frases que yo digo que se pueden tatuar en una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, para mí, una frase que dice más, que se la puede llevar al resto de los ámbitos, es la pelota siempre al 10. No solamente en el fútbol, si esto sirve para todo, ¿no? Es una metáfora para mí excelente y me la tatuaría. ¿Cuál sería una frase, espero que no te hayas sacado esa frase, otra que se te venga a la cabeza, que sería esa frase que es para tatuarse? Meta si quiere ganar. Esa cuestión, meta lo decimos en esta región del mundo como esforzate, pegale fuerte, meté la pierna, arriesgá, en todo caso que te golpeen. Si querés ganar, tenés que sacrificarte, tenés que sudar, tenés que arriesgar el golpearte. Me parece que es bien aplicable a cualquier esfera de la vida. Uno lo aprende en el fútbol, pero en cualquier ámbito de la vida, si no metés, difícilmente merezcas la victoria. ¿Sos de usar mucho la metáfora del fútbol en la vida misma? O sea, la forma en que se piensa el fútbol es la forma en que se puede pensar la vida. ¿Sos de tener ese condicionamiento? A veces yo creo que uno no lo tiene claro, no necesariamente lo verbaliza, pero sí creo que uno en el fútbol y en cualquier deporte Sí. tiende a poner en juego las categorías que manejan el resto de su vida. Y me parece que, viste, hablando de eslogans y de frases habituales, esa de se vive como se juega, que es una muy frecuente, yo la matizaría diciendo, cuando jugamos apelamos a cosas muy profundas de nuestra manera de ser, que probablemente nos juegan también en el resto de la vida, no solo mientras estamos en un deporte. No creo que una persona que, suponete, jugando al fútbol, sea colérica, violenta, tramposa,
gritona, mentirosa, fuera de la cancha sea una persona tranquila, pacífica, honesta, confiable, respetuosa y solidaria. Me parece que aunque pueda parecer que lo es, donde rascas un poco la superficie, debe aparecer. Me parece que lo que nos da el juego es una enorme, ¿cómo decirte? Nos obliga a ser leales con nuestro fondo, nos exhibe en nuestro fondo. Que con esta era de las redes sociales, hay dos cosas dos preguntas que te voy a hacer. Un poco es qué opinas de estas aplicaciones nuevas donde la gente se conoce, ya no sale a la calle, ya no te conoces con alguien en un bar, en la parada de colectivo, en el club, se conoce por una aplicación, como que se acostumbra a que la única manera de conocer a alguien es mediante una aplicación. Eso es una cosa. Y la otra, ¿qué opinás, y vos como historiador, que te gustan los hechos, de las noticias falsas, las fake news, que están muy común también en este momento? Yo creo que tenemos todavía como sociedades poca experiencia en este mundo virtual. Quiero decir, somos una especie con miles y miles y miles de años de experiencia sobre el planeta que está enfrentando este juguete nuevo de las redes y sus implicancias desde hace muy poquitos años, comparativamente. Y creo que eso nos vuelve inevitablemente inexpertos. Entonces, todavía no somos buenos, me parece, poniendo límites a nuestra intimidad, es decir, definiendo correctamente qué compartir y qué no, qué compartir con algunos, qué compartir con todos y qué no compartir con nadie. Eh, Cómo chequear la información que nos llega, porque claro, como nos viene desde el exterior en una red, tenemos una tendencia a creerlo, como nos pasaba con los medios masivos de comunicación. Te lo decía el diario, te lo decía la televisión, y en principio uno tiende a suponerle una verdad. Tal vez con los medios masivos ya tuvimos unas cuantas décadas de aprendizaje como para decir, a ver, no, un momento, esto que me dice tal medio, lo voy a chequear por acá y por allá antes de creerlo. Y con las redes todavía tenemos, me parece, esa ingenuidad instantánea de lo vemos, nos lo creemos. Y en cuanto al conocimiento, a la primera parte, a la primera de tus preguntas, esta posibilidad de entablar vínculos a través de las redes, creo que es ambivalente la cosa. Fíjate, nosotros estamos comunicados en este caso de un hemisferio al otro porque disponemos de una vía como esta para poder hacerlo. Entonces uno dice, está bueno, pero si sigo el razonamiento puedo pensar, uy, pero también está muy bueno cuando uno se puede ver en persona porque ve a la otra persona en su totalidad, la ve moverse, la ve sentarse, la ve pedir un café, la ve mirar el celular o no mirarlo, la ve sonreír, la ve respirar, y creo que lo virtual tampoco puede reemplazar eso. Yo en conjunto te diría que confío en que los seres humanos seamos capaces de incorporar toda esta andanada de novedades y juntarla con nuestras otras formas de relacionarlos, de relacionarnos con los demás. Para ir terminando con esta nota, yo te propongo un juego, a ver si sale. Se me ocurrió a los Acheri, digamos, pensar que después de esta pandemia, me imaginé un jugador de fútbol millonario que se quedaba sin trabajo porque esto duraba mucho tiempo y terminó trabajando, no sé, en un supermercado. ¿No? ¿Cómo, si podés, haciendo como un juego, sintetizámelo en un pequeño cuento de Sacheri chiquito, no sé, un nombre, cómo sería no sé, a ver, se me ocurrió, pues si sale algo, sale algo. ¿Cómo se te ocurriría que esto puede ser un cuento cortito? Mirá, te puedo tirar un par de imágenes que se me ocurrirían como para empezar a construir un cuento. Por supuesto. Suponete, me lo imagino si
si esa estrella está nostálgica de haber jugado y de los enormes desafíos que eso significaba, me lo imagino tal vez reponiendo mercadería en la medianoche, solo o sintiéndose o creyéndose solo en ese supermercado e intentando acertarle con un rollo de papel higiénico a un obstáculo imposible situado a 40 metros, con un zurdazo que pase por encima de la barrera, y tal vez a un vigilante del supermercado, anonadado, viendo cómo efectivamente alguien puede pegarle un papel higiénico en un viaje de 40 metros y hacerlo pegar contra la S de supermercado, suponete. Excelente, Eduardo. Excelente, excelente, excelente. Te agradezco mucho. Espero que hayas disfrutado la nota tanto como la disfruté yo. Así que te mando un abrazo grande acá desde el sur de la Florida, desde Miami. Y bueno, saludos a tu familia, cuídense y a toda la gente y seguí haciendo estas cosas que haces que son geniales y nos ayudan a todos a pasarla mejor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un abrazo para vos y para quienes te siguen. Será hasta otra oportunidad. Cuídense y que anden muy bien, ¿eh? Hasta luego. Gracias, gracias Eduardo. No hay de qué.